Vamos a continuar con los siguiente video de electrodinámica en lo que es referencia a la ley de Ohm. Ohm descubrió, jóvenes, que al principio del siglo XIX, que la corriente a través de un metal era proporcional al voltaje. Recuerden que la corriente es la intensidad que medimos en amperímetros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo el señor Ohm? Realizó un experimento bastante sencillo, ¿no es cierto? Para lo cual vamos a hacer el siguiente gráfico. Colocó una pila, por aquí signo positivo, negativo, y obviamente por acá un amperímetro con el que iba midiendo la intensidad. De esta manera circulaba la corriente eléctrica. Ellos creían, ¿no?, en aquel entonces. Para que pueda circular la corriente eléctrica, este diferencia de potencial tenía que crear un campo. Eso ya está bastante claro. Entonces, al momento que variaba el voltaje, acá tengo el punto A, el punto B, entonces aquí tengo a B, ¿qué pasaba con la intensidad? Aumentaba proporcionalmente. ¿Qué quiere decir? Que cuando el voltaje era de 2 voltios, la intensidad era de 0,02 amperímetros aproximadamente. Y si es que de pronto el voltaje fue de 3, nuevamente la intensidad era de 0,04. Y cuando él probó una intensidad de 5, se encontró con una intensidad de 0,06. Entonces nos podemos dar cuenta que esto es proporcional, ¿no es cierto? Y esta constante era una constante, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ley? El cociente entre la diferencia del potencial B a los extremos de un conductor y la intensidad es una constante. Es igual a una constante. Y esta constante, jóvenes, resulta ser la resistencia. El voltaje nosotros lo medimos ¿en qué? En voltio. Y la intensidad en amperio. Entonces, voltio por amperio es igual a este signo de Ohm. Esto es lo único que a nosotros nos dice la ley de Ohm. Que el voltaje es proporcional a la intensidad. Y esta constante de proporcionalidad es una constante que ha sido la resistencia. ¿En qué unidades medimos? En ohmios. Esta es la experiencia que realizó el señor Ohm. Vamos a continuar con ejemplos. En un circuito formado por 3 elementos conectados en serie, un generador de 230 voltios, la lámpara y un amperímetro, cuyo valor de medición es 0,5. Calcular la resistencia eléctrica de la lámpara y la intensidad de corriente que circularía por el circuito si el generador suministra una tensión. El voltaje también, jóvenes, coloquialmente también se le denomina como tensión eléctrica, ¿ya? Para irnos familiarizando con la nomenclatura. Entonces, desarrollemos nuestro circuito. No nos dice un generador de corriente continua o alterna, así que trabajaré con uno de corriente alterna, ¿ya? Este es 230 voltios, ¿no es cierto? El voltaje. De aquí sale y tengo ¿qué cosa? Una lámpara que es un receptor y por acá tengo un amperímetro. Este amperímetro me da la medición de 1/2 de ¿qué? De amperios. Y termino por acá, ¿no es cierto? Este es mi circuito eléctrico. Lo que me pide calcular es la resistencia.
La ley de Ohm que me dice que la resistencia es constante y es igual al voltaje sobre la intensidad. El voltaje es igual a 230 voltios. Y la intensidad es igual a 1 medio. Extremos con extremos, medios con medios, 2 por 230 sería igual a 460 ohmios, que este es el signo en el cual represento. Eso es todo, ¿no es cierto? Como se pueden dar cuenta, es una ecuación bastante sencilla. Ahora me dice, literal B, la intensidad que circularía por el circuito si el generador suministra una tensión de 360 voltios. La misma ecuación, ¿no es cierto? Sería 2 por 230, pero en lugar sería 360. 2 por 360 sería 720 ohmios. Miren ustedes, aumentó el voltaje, aumentó la resistencia. ¿Estamos claros? Vamos a continuar. Asociación de resistencias. Jóvenes, ustedes saben que dentro de un circuito pueden estar expresadas de manera paralela o en serie. ¿Sí? Hagamos un pequeño circuito en el cual tengamos dos resistencias en serie y en paralelo para poder ejemplificar. Aquí tenemos en serio, ¿no es cierto? Tenemos una resistencia 1, resistencia 2 y una resistencia 3. ¿Cómo sería acá en paralelo? Sería de esta manera. ¿Ya? Perfecto. Características, ¿no es cierto? Muchas de las veces, jóvenes, como acabo de mencionar, para poder disminuir la intensidad, que no sea muy grande la cantidad de carga que pasa por un circuito, lo que yo necesito es dificultar el paso a esa corriente y para lo tanto yo instalo en mi circuito resistencias o resistores. Necesito disminuir, ¿no es cierto, jóvenes? El voltaje que me está a mí, la intensidad que me está a mí suministrando. Las características. ¿Cuáles son las características, jóvenes, en un circuito en serie? Son 3, no se vayan a olvidar. Esto es fundamental para la realización de los siguientes ejercicios. La intensidad, ¿no es cierto, jóvenes? Sale de acá. Miren ustedes. Hace un solo camino. Al hacer un solo camino, la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 y esto va a ser igual a la intensidad 3. Esto va a ser igual a simplemente I. La intensidad es la misma en cualquier resistencia del circuito. E2, jóvenes, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 o más la tensión 3. Y si tengo más, pues hasta la voltaje enésima. Y 3, jóvenes. Aquí nos falta la resistencia equivalente. La resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia en 1 más la resistencia en 2 y más la resistencia en 3. Estas son las características en serie. En paralelo son las siguientes. La intensidad, miren ustedes, viene por acá. ¿Y qué pasa? Se divide. Entonces, la intensidad total va a ser igual a ¿qué? Intensidad en 1 más la intensidad en 2 más la intensidad en 3. Ahora, el voltaje, miren ustedes, el punto A y el punto B es el mismo para todas las resistencias. Entonces, el voltaje es igual al voltaje en 1 más el voltaje en 2, perdón, igual al voltaje en 2 y esto va a ser igual al voltaje en 3. Igual al voltaje en 2 y esto igual al voltaje en enésima fuente de poder. Y tercero, la resistencia equivalente. Miren ustedes, la resistencia equivalente es 1
sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Estas son las características fundamentales a identificar y a conocer, por favor, jóvenes. Cuando tenemos asociación de muchas resistencias, nosotros lo que vamos a querer hacer es que quede con una sola resistencia. Este sería mi resistencia equivalente. Lo mismo, acá tengo 3 resistencias, entonces yo voy a querer llegar a trabajar, jóvenes, con una sola resistencia. ¿Cómo lo llamo? Como resistencia equivalente. Y aquí están las formas de calcular esta única resistencia. ¿Por qué es importante llegar a una sola resistencia? Por la ley de Ohm, que me dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Espero que quede claro, por favor. De no ser así, regresen el video y analicen con detenimiento. Ahora, no solamente, jóvenes, las series pueden estar conectadas, varias resistencias en serie, sino muchas de las veces, todos hemos visto un carrito de juguete, funciona con 2 y 3 pilas, que significa que cada pila está aportando un voltaje. Entonces yo tendré que sumar ese voltaje. Miren ustedes, aquí yo tendré el punto A y el punto B. El punto A y el punto B. Ahora, en un circuito yo puedo colocar mis pilas, mis baterías, los puedo ordenar de la siguiente manera. Miren ustedes, caigan en cuenta. Aquí sería el polo más, polo negativo, polo más, polo negativo. ¿No es cierto? Supongamos que acá es de 5 voltios y aquí es de 5 voltios. Yo voy a querer llegar a lo siguiente. ¿No es cierto? Una sola fuente. En este caso, jóvenes, cuando está colocado de más, menos, el voltaje equivalente va a ser igual a ¿qué? Al voltaje número 1 más el voltaje número 2. ¿Cuál sería el resultado? En nuestro ejemplo, igual a 10 voltios. Ya fundamental recordar esto, jóvenes. Ahora, vayamos analizando el otro caso, la otra opción que se puede dar. Aquí yo tengo más, menos, aquí tengo menos, más. Obviamente aquí tengo un voltaje 1 y aquí tengo un voltaje 2. En el voltaje 1 es 5 y aquí es 5. ¿Ya? Entonces yo voy a querer tener un solo voltaje, el cual sea el siguiente, ¿no es cierto? Si nosotros caemos en cuenta cómo es más, menos, no sigue la secuencia. ¿Cuál sería la secuencia? Más, menos, ¿no es cierto? Entonces, acá se dañó la secuencia. Miren cómo es más, menos, nuevamente empieza con menos. Se dañó la serie. Entonces aquí el voltaje equivalente va a ser igual a ¿qué? A voltaje 1 menos el voltaje en 2. En nuestro caso, voltaje sería 5 menos 5 igual a 0. No hay diferencia de potencial y al no existir diferencia de potencial no habrá desplazamiento de cargas. Fundamental entonces, jóvenes, esta asociación de fuentes cuando tengo muchísimos generadores, ¿no es cierto? Puedo tener este caso que lo vamos a llamar 1, puedo ordenarle de esta manera y también puedo ordenar de esta otra manera. Más, menos, se suman los voltajes. Más, menos, más, resto los voltajes. Eso es todo. Obviamente siempre resto en el caso del mayor menos el menor. Con estas aclaraciones, con estas definiciones y la ley de Ohm, vamos a realizar ya los ejercicios para que quede bastante claro esto de aquí. Con base en la información, determine la afirmación correcta.
El diseño de una instalación eléctrica tiene las resistencias R1, R2, R3 con los valores de 4, 8 y 6. Dispuestos como se muestran en la figura, ¿no es cierto? A mí me pide calcular la resistencia equivalente. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera están distribuidas? Una a continuación del otro. Lo que podemos hacer nosotros siempre, cuando ya tengamos varias resistencias, es realizar el recorrido de la corriente eléctrica. Y si se corta en algún punto, pues ya estará en paralelo. Hice el recorrido de mi intensidad. Como podemos ustedes darse cuenta, jóvenes, no hay ningún corte, el camino es único, entonces están en serie. Entonces mi circuito va a estar en serie. Y recuerden que en serie tienen ciertas características, para lo cual la resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A R1 más R2 y más R3, porque no tengo más resistencias. Entonces resistencia equivalente va a ser igual. R1, 4 ohmios, más 8 ohmios y más 6 ohmios. ¿A qué es igual? A 18 ohmios. ¿Cuál es la respuesta? La única que tiene el valor es esta de acá. Bueno, también nos da el valor de la intensidad. Calculemos. ¿Con qué calculamos? Con la ley de Ohm. Este circuito, jóvenes, de acá, lo vamos a llevar a una sola resistencia, ¿no es cierto? Porque hay que ser cuidadosos. La ley de Ohm, jóvenes, a nosotros nos da una sola resistencia. Para yo aplicar la ley de Ohm, tiene que este circuito tener una sola resistencia, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer un circuito equivalente. ¿Cuál sería? Este de acá. ¿Cuál es el valor de esta resistencia? Lo acabamos de calcular, 18 ohmios, 12 voltios, ¿no es cierto? Aquí tengo más, menos. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es igual a 12. Y la resistencia es igual a 18. 12 yo lo puedo hacer como 2 por 6 y la resistencia como 3 por 6. 2 tercios. ¿En qué mido la intensidad? En amperios. Podemos darnos cuenta que sí, efectivamente es el resultado. Entonces, no se olvide, para aplicar la ley de Ohm tengo que llegar a la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Esto cuando tengo más resistencias en mi circuito. Vamos a continuar. Y finalicemos este capítulo de la ley de Ohm con un ejercicio bastante particular. ¿Ya? Se ha colocado varias resistencias en las que se puede apreciar en el siguiente diagrama, ¿no es cierto? A esta la vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Si se conoce que el aparato eléctrico de 50 ohmios consume un valor de 3 amperios, ¿ya? La intensidad de acá es igual a ¿cómo? A 3 amperios. Determina el valor de la corriente en A, que consume el aparato de la resistencia de 10 ohmios. Es decir, yo necesito calcular la intensidad de acá. Sí, en nuestro ejemplo, en nuestra nomenclatura de la resistencia número 3, pero acá lo denominan ellos en A. Perfecto. Hagamos el recorrido entonces de nuestra intensidad, ¿no es cierto? El voltaje aquí sería más, aquí menos. Viene por acá y perfecto, tengo 3 caminos, 1, 2, 3. Sale de acá y viene de acá y nuevamente vengo por acá. ¿Se dividió mi camino? Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, como se dividió el camino de mi corriente, voy a tener aquí, ¿qué cosa? Un ordenamiento de resistencias en paralelo. Y recuerden que cuando yo tengo resistencias en paralelo, yo tengo 3 características fundamentales en estos tipos de circuito. ¿Cuál es la primera? Que la intensidad total es igual a la intensidad en 1 más la intensidad en 2 más la intensidad en 3. ¿Cuál es la segunda? Que el voltaje es igual al voltaje en 1, igual al voltaje en 2 e igual al voltaje en 3. Y la tercera característica, que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1, igual a 1 sobre resistencia en 2, perdón, aquí es más 1 sobre resistencia en N, ¿no es cierto?
Entonces apliquemos estas características para llegar al resultado. Perfecto, yo necesito calcular el valor de la corriente en amperios. Entonces yo sé que resistencia es igual al voltaje sobre intensidad. Intensidad va a ser igual al voltaje sobre resistencia. La intensidad es lo que me pide calcular. El voltaje no lo conozco aún. Y la resistencia, ¿cuánto es? De 10, ¿cierto? Pero a mí me da una intensidad para la resistencia de 50. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que la resistencia es igual al voltaje por intensidad. La resistencia, ¿cuánto es? 50 ohmios. La intensidad, 3 amperios. Y esto es igual al voltaje. 50 por 3 sería 150, ¿qué cosa? Voltios. Esto es igual al voltaje, pero mi característica me dice que el voltaje es el mismo. Entonces, el voltaje que pasa en la resistencia de 40, el voltaje que pasa por la resistencia de 50 y el voltaje que pasa por la resistencia de 10 es el mismo. Entonces, retomando mi ecuación, llego a lo siguiente. Voltaje 150 sobre 10. Voltaje es voltios y la resistencia, ¿qué es? Voltios. Bueno, luego disculpas, nos quedamos en esto, ¿no es cierto? En resistencia era igual el voltaje que acabamos de calcular, voltios, y la resistencia, ¿qué es? Igual a 10 ohmios. Pero yo sé, ¿no es cierto, jóvenes, que un ohmio a qué es igual? A 10 voltios por amperímetro. Este se va con este 0 se va con este y este sube. Entonces la intensidad ha sido igual a 15 amperios. ¿Tenemos la respuesta? Claro que sí. Esto es, jóvenes, la aplicación de la ley de Ohm en circuitos básicos, en circuitos sencillos. Por favor, recuerden tomar todos los datos y apuntes necesarios y cualquier duda o comentario me lo hacen saber. Nos vemos en los próximos videos.